Muy buenas tardes a todos, estimados profesores. Les agradecemos una vez más el que estén aquí presentes para recibir este taller. El día de hoy comenzamos un nuevo módulo dentro de los talleres que hemos venido trabajando en este periodo de la contingencia. Y el día de hoy este módulo se titula Mi aula en la nueva normalidad. Hemos tratado de que estos talleres nos ayuden tanto a los profesores como a los alumnos a vislumbrar un poquito mejor cómo será el regreso, qué herramientas podemos utilizar desde el punto de vista no solamente académico, sino también emocional a la hora de retomar nuestras clases, ya sea en modo virtual o en modo presencial. El día de hoy tengo el gusto de presentarles una vez más a la maestra Aida Flores Serrano. Ella nos va a impartir el taller del día de hoy y simplemente me gustaría decirles un poquito, contarles un poquito de ella. Aida es originaria del estado de Veracruz, es licenciada en Ciencias de la Educación y maestra en Educación. Cuenta con certificación en competencias docentes por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. Con casi 20 años de trayectoria académica y profesional en el ámbito educativo, ha colaborado en diferentes niveles de educación, desde inicial hasta educación superior, tanto en entornos educativos formales como no formales, así como en proyectos de desarrollo social. En los últimos años se ha desempeñado en el área de la docencia, coordinación académica, tutoría, gestión de instituciones educativas, formación docente, tecnología educativa y generación de contenidos para proyectos editoriales. Actualmente, la maestra Aida colabora como asesora y capacitadora en diversos temas psicopedagógicos y didácticos, tanto de manera independiente como en colaboración con empresas del ámbito editorial y educativo. Asimismo, es socia colaboradora del Centro SOI Veracruz, Centro Psicopedagógico para el Desarrollo de Habilidades Intelectuales, perteneciente al Grupo Internacional SOI Systems. Muy bien, entonces le cedo la palabra a la maestra Aida. Bienvenidos, profesores. Les agradezco una vez más su presencia y a disfrutar este taller. Aida, ¿puedes abrir tu micrófono, por favor? Sí, ahora sí, ahí está. Gracias. ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Voy a empezar a compartir mi pantalla. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por el interés que ha generado este tema. La realidad es que pues es un tema muy presente, pero bueno, conforme vamos a ir viendo, aunque parece muy nuevo, pues en realidad no lo es tanto, ¿sale? Entonces, bueno, vamos a ir comentando para realizar este webinario, pues pueden verlo de manera tradicional aquí a través de Teams. Sin embargo, voy a ir presentando voy a ir haciendo la presentación, las diapositivas y vamos a ir teniendo la oportunidad de interactuar, es decir, vamos a ir haciendo varias preguntas y ustedes van a poder ir votando y demás. Y bueno, para eso sería maravilloso que pudieran conectarse directamente a este enlace. En el cuadro de chat, Iván nos va a hacer favor de colocar la liga y lo pueden hacer. Si están viendo este webinario desde su computadora, pues bueno, simplemente lo pueden hacer desde su teléfono celular, entrar a la dirección y listo. Si lo están haciendo desde su celular, están viéndolo aquí mismo, pues también pueden darle clic directamente y los va a llevar a una ventana alterna de su navegador y bueno, ahí van a ir viendo simultáneamente las diapositivas y las preguntas con las que vamos a ir trabajando. ¿Por qué lo hicimos así? Pues porque para nosotros, específicamente en esta serie, este webinario tiene la intención de que ustedes puedan participar y expresar un poco de qué es lo que está sucediendo y cómo se están imaginando. Como decía Iván, es el primero de 3 webinarios. Intentamos un poco de recoger las expectativas y también plantear un poquito sobre qué va el asunto de la nueva normalidad. Y posteriormente mi compañera Luisitania Tapia va a tener la oportunidad de platicar con ustedes sobre herramientas específicas para el diagnóstico académico. Y después el compañero Osvaldo Teos va a platicar sobre algunas
kits de emergencia, digamos, de apoyo para el tema emocional, psicológico, ya sea a distancia o presencial, ¿sale? Entonces, bueno, voy a dar inicio a la presentación. De todas maneras, ustedes pueden unirse en este enlace en el momento que quieran, ¿de acuerdo? Como les comentaba, pues prácticamente estamos cerrando, entre comillas, oficialmente el ciclo escolar 2019-2020 y ya estamos ahora en el regreso a clases, bueno, más bien en el receso pensando en el regreso a clases. Gracias a todos los que se están uniendo. Aquí abajito pueden ver que ya van 110 personas que se están uniendo. Muchas gracias por unirse a esta presentación, porque bueno, también ellas van a ser las que puedan votar. Si tú por alguna razón no te puedes unir y solamente vas a verlo de esta manera, adelante, no pasa nada, vas a ir viendo lo que los demás están haciendo. Simplemente pues no tendrás la oportunidad de votar o de participar en algunos casos, ¿sale? Bien, ¿cuál es? Bueno, para ir calentando y para que vayan practicando los que van entrando, esta es una primera interacción que vamos a tener. Quiero que nos platiquen de qué ciudad o país están siguiendo este webinar. Y miren, ahí los vamos viendo. Voy a ponerlo así para que podamos ver un poquito más. Tenemos gente de San Luis Potosí, de Zacatecas, de muchos de México, asumo que será Ciudad de México. Miren, tienen la posibilidad de darle corazoncito a las ciudades de las que se identifican y demás. Puebla, muy bien. ¿Qué más tenemos ahí? Veracruz, Tuxpan, Jalisco, muy bien. Por ahí van 15, 20 personas. México, Puebla, México, muy bien. Cuando lanzamos la convocatoria para este webinario, me encantó ver que había gente que tenía interés en el tema de Baja California y de Sonora. Hasta tenían por ahí algunas preguntas sobre la hora. Vamos viendo. Más gente de México, de Zacatecas. Guadalajara, Mérida, Venezuela, excelente. Este es un tema que como vamos a ver tan vigente en todo el mundo, o sea, pareciera que vivimos un caos en nuestro colegio o en nuestra ciudad y realmente está vinculado con todo el mundo. Entonces, es maravilloso poder ver aquí todas las personas que están votando todavía. Más gente en México. Y bueno, estoy tardándome un poquito en esta diapositiva porque quiero que vayan viendo cómo se da la interacción, ¿no? Es decir, cómo es que ustedes van a poder ir participando y nos van a ir diciendo, en este caso, pues desde dónde nos están oyendo. Y bueno, más adelante, las diferentes preguntas que vamos a ir haciendo sobre la nueva normalidad, ¿sale? Bien, voy a ver, bueno, unos segunditos más gente de Puebla, de Zacatecas, de Veracruz, de Irapuato. Maravilloso. Vamos viendo más gente acá. Vamos a mover para que lo podamos ver en listita. Y bien, pues muchas gracias a todos los que se están uniendo y a los que se van a ir uniendo más adelante en la medida que vayamos participando por acá. ¿Sale? Esta herramienta de Hoopla, por cierto, es parte de lo que se mencionó en las sesiones de aula digital y, por ejemplo, si ustedes en su momento van a seguir dando clases en línea, pues imagínense, van a poder ir interactuando con sus alumnos en tiempo real mientras estamos explicando el tema y, bueno, ir generando este tipo de preguntas. ¿De qué vamos a hablar? Bueno, vamos a hablar primero de dónde y cómo estamos. ¿Sale? Como que del presente. Después vamos a hablar de qué sigue. Este futuro inmediato y, bueno, hablar un poquito de eso. De ahí vamos a profundizar en algo que creo que es clave para poder enfrentar, asumir y vivir esta nueva normalidad que tiene que ver con una competencia para la vida esencial. No es nueva, ya venía sonando desde hace varios años, pero hoy parece que es indispensable, que tiene que ver con la adaptación al cambio. Y bueno, por último vamos a responder algunas dudas de su parte que coloquen en el cuadro de chat y además vamos a tener la encuesta. ¿De acuerdo? Bien. Recuerden que con la encuesta es que ustedes pueden acceder a la constancia que dentro de pocas semanas van a poderlas ver. Lo que quisiéramos el día de hoy como objetivo pues ya los 50 minutos que nos quedan es explorar los escenarios y las expectativas que tienen ustedes como docentes en torno al regreso a clases presencial, porque en algún momento vamos a regresar a los salones de clase. Probablemente no tan pronto como quisiéramos, pero vamos a regresar ahí. Y bueno, ¿cuáles son esos escenarios y esas expectativas docentes para ustedes? ¿Sale? Ahora bien, quiero que se tengan un momento a pensar en el día. No sé si sea en agosto o más adelante, pero que se imaginen
ese primer día o esa primera semana en la que regresan a clases presencialmente. ¿Bien? ¿Ya se lo imaginaron? Bueno, quiero que exploren un poquito cómo se sienten al respecto, qué sienten cuando piensan en ese momento. Y nos van a compartir su respuesta en la siguiente interacción. Voy a quitar aquí para que no se vea primero cómo van los resultados. Algo importante que les quiero decir en lo que van votando es que pueden elegir más de una carita, ¿de acuerdo? O sea, es decir, si se sienten como 3 y 2, se vale. Si se sienten como 5 y 1, se vale. O si se valen como 1, 2, 3, 4, 5, se vale, ¿de acuerdo? Es decir, pueden elegir varias emociones y enviarlas, y queremos ir conociendo cómo se sienten cuando piensan en ese regreso a la docencia en la nueva normalidad. Muy bien. Ahora sí ya voy a ir mostrando algunos resultados, ¿sale? Vamos a ir viendo cómo se va moviendo. Miren qué interesante. La mayoría se siente como muy contento pensando en ese momento. Algunos un tanto tristes. Vamos a ir viendo cómo se va moviendo. Se vale, voy a ocultarlo un poquito porque algo importante es que sean libres completamente de poner cómo se sienten, ¿sale? Si ustedes se sienten en el 1 y dices, casi nadie está poniéndolo, no importa, no importa. Quiero que nos demos la oportunidad de sentir frente a esta situación de cambio a la que vamos a enfrentarnos. Muy bien. Y bueno, muestro los resultados. Y vamos a ir viendo cómo estamos, compañeros, respecto a cómo nos imaginamos esta docencia. Bien. Tenemos por ahí que entre el 40%, es decir, por ahí un muy buen número se siente entre el estado amarillo y el estado verde, verde clarito, ¿no? Es decir, por ahí estamos. A nadie le causa, a muy poca gente, pero también hay algunos a los que les causa enojo y tristeza, y algunos realmente tienen unas grandes expectativas, ¿sale? Muy bien. Gracias, porque creo que es algo que tenemos que hacer, darnos el tiempo y la oportunidad de reconocer cómo nos sentimos frente a esa situación. Y eso es algo clave que lo podemos hacer individualmente, pero si tenemos la oportunidad de incluso de compartirlo con otros compañeros docentes, si podemos tener incluso una plática de eso con nuestros colaboradores, con nuestro equipo, va a ser importante. No nada más hablar de trabajo, sino también de cómo nos sentimos frente a esto, ¿sale? Bien. Ahora, continúo y les voy dando un panorama. Quiero que vean estos son algunos encabezados de algunos periódicos que he estado recopilando en las últimas semanas y nos dicen, preparan el regreso a clases con una nueva normalidad. ¿Y saben de dónde es? Esta es una nota de Argentina. El ministro de Educación aseguró que trabajan en su cartera con el objetivo de que en unas 6 semanas los alumnos del país, excepto la zona de Buenos Aires, que es la zona de la capital, regresen a clases. Por acá, regreso a clases, confusiones en Inglaterra y rebrotes en Japón. Se informó que 70 escuelas francesas que habían vuelto a clases tuvieron que retomar la educación a distancia. Y quiero decirles que específicamente esta semana Francia regresó a clases otra vez, es decir, regresó porque ya había regresado y se habían tenido que ir. Y entonces regresaron esta semana, por lo menos 2 semanas antes de que ellos inicien su verano. Y acá otra nota del regreso escalonado, ¿sale? Es decir, esto que estás pasando tú, lo están pasando maestros de todo el mundo. Y hay muchas personas y muchas autoridades de todo el mundo que están intentando encontrar la forma de lidiar con esta situación. Y mira, te comparto unas imágenes esta es una foto en una ciudad del norte de China, en el que colocaron a los niños alitas, para que puedan mantener su sana distancia, ¿no? Como de una manera. Ya pues acá vemos otra entrada donde en varias escuelas a la hora de ingresar pues les están revisando, haciendo una revisión o algunas pruebas, ¿no? Por parte de los ministerios de salud o de la Secretaría de Salud. Por otro lado, tenemos acá esta imagen es de una escuela de Chipre. Si por ahí la geografía nos está fallando un poquito, Chipre es una isla que se encuentra en el mar Mediterráneo. Es decir, a miles de kilómetros de donde estamos nosotros aquí,
Sin embargo, ellos también están buscando formas de encontrar esa situación. Y bueno, pues aquí están en el receso y están intentando mantener la sana distancia. Y eso que contemplemos que al ser una isla, Chipre tiene mucho más control del asunto de la expansión de una pandemia, ¿no? De una enfermedad. Y acá una imagen ya de gente más grande, estudiantes de preparatoria que en China también están regresando, bueno, específicamente estos de Corea del Sur, y si se dan cuenta tienen sus casillitas de acrílico para, aunque están muy juntos, pues mantener una barrera. Esa es la situación y hay muchos países que están, bueno, prácticamente todos los países del mundo están buscando una manera de lidiar con esta situación. Y la mayoría de ellos han ido, bueno, vamos a ir viendo, pero han ido buscando una u otra forma. Entonces, si bien es cierto, la realidad de la nueva normalidad es algo que está en todo el mundo, ¿sí? Y todos los países están descubriendo o intentando descubrir cuál es la forma de enfrentarse a esto. También es cierto que, bueno, las realidades o la forma de enfrentarlo pues ha cambiado por países, ¿verdad? Tenemos países que han hecho confinamientos totales, otros más flexibles como México, otros que lo han hecho por horario, en fin, la forma en la que cada país está enfrentando esto ha sido distinta. E incluso la forma por estado, reconozcamos que en México específicamente, en las últimas semanas, el tema de los semáforos pues se cambia, ¿no? Y bueno, justo esta semana tenemos 17 estados en semáforo naranja y 15 en rojo, pero recuerden que las escuelas regresamos hasta que el semáforo esté en verde, por lo menos en México. Entonces, también al interior de los estados están cambiando la forma en la que se trabaja esta parte. Y además está tu escuela. Tu escuela está respondiendo a esta pandemia de alguna forma. Tu escuela como maestro o tu escuela como papá, porque además es una inquietud que también le pega mucho a los papás. Y también los papás de Chipre y de Corea del Sur y de Gran Bretaña y de Francia y de Inglaterra y de Bruselas y de Portugal tienen la situación de querer trabajar, pero no poderlo hacer o tenerlo que hacer a distancia. Entonces todos estamos en esto, pero tenemos que reconocer que aunque hay una realidad que no podemos cambiar, que es que hay una pandemia en el 2020, también hay muchas realidades, porque no es lo mismo la forma de cómo, no es la misma situación la de una escuela pública que la de una escuela privada. No es lo mismo para las escuelas públicas o privadas que están en zonas rurales o urbanas. No es lo mismo incluso para una escuela pública en una zona urbana en la Ciudad de México que una escuela pública en una zona rural en Chiapas o en Yucatán o en Centroamérica. Y tampoco es lo mismo la realidad de un preescolar público, de un preescolar privado en una zona urbana rural, ni de la de un chico de bachillerato. Entonces, aunque hay una realidad en la que todos estamos intentando encontrar la solución, el punto es que las realidades son muchas y por lo tanto no existe la solución. Porque muy probablemente lo que le funcione a una escuela privada de bachillerato de la Ciudad de México no sea lo que le funcione a una escuela pública semiurbana o rural aquí en Veracruz. ¿Bien? Y quiero que piensen justamente que esta situación no están solos, somos muchos los que estamos ahí, pero al mismo tiempo cada quien lo hace desde su propia realidad. Después de este breve recorrido, quisiera que te dieras una oportunidad más específica para pensar cómo te sientes. Y bueno, yo aquí te pongo una tablita que tiene que ver con Vizquerra y bueno, simplemente él desglosa las emociones y lo pongo solamente como una idea de palabras porque a veces no sabemos decir cómo nos sentimos, ¿no? Como que decimos bien, mal y con las caritas tenemos una forma de identificarnos, pero no tenemos la posibilidad de reconocer específicamente cómo es que nos vemos, ¿ok? Entonces, aquí te la pongo y quiero que en función de eso me ayudes a responder ahora cómo te sientes después de ver todo este panorama, de ver lo que sucede en otras partes del mundo y que además la forma en la que la dificultad tal vez no es ni de tu director ni de tu supervisor. Incluso en los países de primer mundo están luchando por encontrar una solución. Gracias, gracias. Vamos respondiendo. Vamos respondiendo. Bien, bien. Pueden responder varias veces, ¿sale? Eso es algo importante. Pueden responder varias veces. Pueden responder varias veces, muy bien. Tranquilo, con morrina, preocupado, muy bien. ¿Qué más?
¿Qué más? ¿Qué más? Vamos viendo quiénes nos van respondiendo. Ok. Inquieta, ansiosa, positiva, preocupada. Tranquila pero con muchas dudas. Abrumada, confundida. Bien. Creo que se vale, ¿no? Maravilloso. Vamos viendo ahí. Muy bien. En esta nube de palabras, igual la palabra que queda más grande es la que más se va repitiendo, ¿sale? Entonces también vamos viendo que al parecer la ansiedad es algo que nos está abrumando a varios frente a esta situación. ¿Dudas? Bien. Bien, bien. Gracias, gracias. Por ahí van más de 20 personas que están compartiendo. La idea de este webinario es que ustedes tengan la oportunidad de expresarlo, ¿sale? Porque creo que como maestros nos han hecho escuchar o hacer, seguir muchas indicaciones, pero también nosotros tenemos que tener la posibilidad de decir cómo nos sentimos y de reconocer que estamos viviendo esta situación. Muy bien, muchas gracias. Muy bien. Muy bien. Ok, bien. Pues gracias a las personas que están interactuando, ahí se queda la posibilidad de que ustedes en su momento pues vayan entendiendo y vayamos reconociendo las diferentes formas como nos estamos sintiendo. Creo que algo que es normal es incertidumbre. Qué maravillosa palabra, desasosiego, preocupación, frustración. Alguien se siente positivo, preocupado, confundido. Y sabes que, maestro, se vale. Y sabes que, papá o mamá que nos estás escuchando, se vale. ¿Sabes qué, director? Se vale. Y qué bueno que te estés dando la oportunidad de reconocer que te sientes así. Y frente a eso, una recomendación muy rápido es no luches contra eso. No sientas que no debes de estar ansioso. Si te estás confundido, no digas, no debería de sentirme así, no debería tener ansiedad. Es, así te sientes. Y las emociones son un mensaje. Y lo importante es que descubras cuál es el mensaje de esa emoción que estás teniendo. ¿Bien? Voy a ir avanzando y más adelante regreso a ver cómo estábamos aquí, ¿sale? Ahora bien, ya reconocimos cómo estamos y ya sabemos en dónde estamos. ¿Qué sigue? ¿De acuerdo? ¿Qué sigue frente a esta situación? Y bueno, lo que voy a decir a continuación no es algo que yo necesariamente haya descubierto. Les quiero contar que en gran parte tiene que ver con el trabajo de Eduardo Andere. Cuando terminemos esto les van a dar una liga para un site y en el site viene un documento de apoyo. Y en el documento de apoyo viene la liga a todas las personas que voy a ir citando en este caso, ¿sale? Entonces, ¿qué sigue? Bueno, vamos a encontrar diferentes patrones a lo largo del mundo, ¿sale? Por un lado, uno de los patrones que vamos a encontrar, a ver, no sé si ustedes, en mi caso se está compartiendo solamente como la mitad de la pantalla, ¿verdad? A ver si me regreso una más. Ok, muy bien, ya está. Bueno, uno de los patrones que hemos encontrado después de Eduardo Andere dado revisando noticias de todo el mundo y seguimiento de colegios y de directores de todo el mundo es que cuando regresemos, que no tenemos idea de cuándo sea la realidad, es que ese regreso va a ser gradual y escalonado. Es decir, no vamos a regresar todos a clases normalmente como lo hicimos en marzo, ¿sale? Quiero contarles, por si no lo saben, que la Universidad de Cambridge determinó, ya tiene más de un mes, que ellos la próxima vez que regresen a abrir sus campus de manera regular, es una universidad en Inglaterra, va a ser como fecha tentativa verano del 2021. Así es, profes. Universidades como Cambridge consideran abrir su campus en situación normal hasta verano de 2021, pero sí están contemplando que durante este ciclo escolar, aunque trabajen a distancia, habrá asesorías con grupos pequeños dentro de las instalaciones. Pero es un ejemplo de que el regreso no es inminente y va a ser gradual y escalonado. Por otro lado,
sí se están pidiendo distanciamiento de entre los estudiantes, ya saben, la sana distancia. La idea de menos alumnos por aula, que primero era como la gran idea, la realidad es que pues les está cayendo la falta de infraestructura que tenemos en la gran parte de la escuela pública y también en varias privadas y en los espacios. Lo que en su momento se convertía en una idea de no más de 10 niños por aula, ya va en Europa como de, bueno, vamos a dejar 20, 25, que eran los que ya tenían la mayoría. Sí, es decir, no contamos con los recursos ni la infraestructura, ni los recursos físicos ni económicos para tener mucho menos alumnos por aula. Pero bueno, esa es una iniciativa que por ahí está rondando. Y también pues las medidas estrictas de higiene. Si a alguien le tocó la pandemia de H1N1, que fue como una mini prueba para esto, recordará que durante meses nos quedamos con el gel y tomando temperatura a la entrada. Ahora, profes, a pesar de esto, en todos los países está habiendo rebrotes. Incluso en aquellos países en los que eran el ejemplo de cómo habían manejado la pandemia, tipo Corea del Sur, que había videos, o Alemania, en las últimas semanas está habiendo rebrotes que los están obligando a retomar los confinamientos, tal vez por ciudades, tal vez por zonas, y básicamente han tenido que volver a cerrar colegios y después los vuelven a abrir, como Francia, y esa es la situación, ¿sale? Ahora bien, eso es lo que viene, ¿sale? Eso es lo que viene. Así es como, ese es el mundo que nos pinta por lo menos en el 2020. Lo que implica que vamos a tener que seguir manejando modelos híbridos presenciales y a distancia en el mejor de los casos, si no es que vamos a mantener a distancia todavía un buen rato, pero en los que tengan la oportunidad van a tener que hacer esto como a lo mejor de ir un día en pequeñas asesorías, un grupo, otro día otro grupo y simplemente vamos a seguir trabajando a distancia y el maestro va a tener una función clave como consultor. Ahora bien, algo que que ya está sucediendo y que va a suceder y que tenemos que ser muy conscientes de evitar de hacer lo que en nuestras manos esté, es que se agudice la brecha de la desigualdad educativa. No nada más por un tema económico, porque queda clarísimo que hoy por hoy quien no tiene internet tiene menos posibilidades de acceder a la educación. Pensemos también en otros grupos vulnerables, por ejemplo, los hijos de papás que trabajan todo el día, que tienen que estar en la calle y que no tienen el apoyo para poder hacer las tareas. Pero también pensemos en las personas que tienen discapacidades visuales, auditivas, que ellos, las condiciones de la educación a distancia en este momento no están respondiendo a su situación y evidentemente eso va a hacer más grande la brecha educativa. Tú tienes en tu salón 1 o 2 chicos que nunca se conectaron o que nunca pudiste establecer contacto con ellos porque o no tienen teléfono, no tienen internet o a los papás no les importa, pero al final a lo mejor el chico está muy interesado y el padre de familia no. O al revés, el padre de familia está muy interesado, pero el chico no. Entonces, ojo ahí, porque tenemos que estar muy atentos a hacer lo que esté en nuestras manos para que no se amplíe esa brecha educativa. Y bueno, hay que reconocer que también algunos países le están dando prioridad a las escuelas para trabajadores esenciales, es decir, reconocer que la escuela pues cumple también una función de guardería y que necesitan ese espacio para que los niños estén seguros mientras los padres de familia trabajan. Todo esto que te estoy platicando lo explicaba también de una manera más amplia, entre otras cosas, Eduardo Dere, en una conferencia que dio también para SM. Aquí te dejo el enlace y en el site con las fuentes va a venir también el enlace por si quieres escuchar esa conferencia. Esta nube de palabras que yo armo aquí, creo que se parece un poco a la que ustedes fueron armando. Hay vacilación, hay duda, hay indecisión, hay titubeo, hay giros, hay cambios y hay variedad. Y esa es la realidad en la que estamos, maestros. Y frente a eso, quisiera decirles que en esta nueva era, y esta nueva era no es del año pasado para acá, ya lleva algunos años, pero se está agudizando. Creo que todos sabemos que el mundo ha cambiado infinitamente desde hace miles de años, pero también sabemos que los cambios cada vez han sido más rápidos, que lo que tardó en cambiar el mundo de 1900 al 2000, lo que cambió en todo ese año es probablemente lo que ha cambiado del 2000 al 2020, ¿sí? Y en esta nueva era, lo único que no cambia, maestros, es el cambio. No es lo mejor para nosotros luchar contra ese cambio o querer que las cosas no cambien, porque lo único que no cambia es el cambio. Y lo único que es cierto, lo más cierto que puedes tener ahorita es esa incertidumbre que tienes. Y frente a este escenario, es indispensable desarrollar la innovación.
habíamos hablado ya en otros webinarios acerca de la innovación educativa y demás, pero es esta capacidad de hacer cosas nuevas para escenarios completamente nuevos o mejorar lo que hacíamos. Y la innovación, profes, eso es bien importante, papás, implica habilidades para solucionar problemas y creatividad. Y estas dos, para poder tener tu creatividad y habilidad para solucionar problemas, necesitas otras dos características, que son conocimiento. O sea, tienes que saber qué es lo que está pasando. Te tienes que meter a qué es lo que está pasando en otros países y en otras escuelas. Es decir, tienes que estar informado de cómo dar mejores clases a distancia, si es la posibilidad de tu escuela, informado de cómo mejorar, es decir, cómo mejorar la comunicación con tus estudiantes. O sea, tienes que buscar información. Gracias por estar aquí, porque esto es una prueba de que tú esa parte te la estás tomando en serio. Y en el site de SM tenemos muchísimo para poder aprender. Pero además, profe, hacer frente a la innovación con solución y creatividad requiere trabajo duro, esfuerzo. Es decir, fácil no va a ser. Y bueno, la realidad es que estudiar y esforzarnos, pues no es lo que a la mayoría le sale, ¿verdad? Pensemos en nuestros alumnos, no la mayoría son chicos que buscan estudiar y esforzarse, sino pues muchas veces buscamos hacer las cosas un poquito más fáciles. Entonces, solución de problemas implica creatividad, conocimiento y trabajo duro. Por eso, yo te pregunto, ¿en qué de estas, qué tan preparado te sientes en cada aspecto? Vas a puntuar del 0 al 4, ¿qué tan fuerte te sientes? Poniéndole 4 si crees que en esa área estás muy bien preparado, o 0 si crees que estás 0 preparado, ¿de acuerdo? Entonces, los espero para que vayamos viendo cómo vamos votando y cómo nos sentimos preparados en ese aspecto. Váyanle votando, muy bien, voy a ir viendo. Lo voy a ir poniendo así y ahorita lo vamos a ver de diferentes formas para que veamos cómo nos reflejamos. A ver, porque al final también implica que hagamos un diagnóstico de nosotros, ¿no? De cómo estamos preparados para hacer frente a esta situación de incertidumbre o de cambio. Vayan puntuando. Vayan puntuando. Ahí lo voy poniendo. Aquí está en promedio. Lo cambio de forma de vista nada más, pero para que ustedes lo vayan buscando. Vamos a ir viendo en qué nos sentimos más preparados y en qué no. Y bueno, en lo que no estemos simplemente hay que buscar prepararnos, ¿no? Es decir, la maravilla es que siempre podemos aprender. Mientras están ahí, voy a ver un poquito rápidamente los mensajes que están por acá. De todas maneras, en el cuadro de chat es del Teams. Creo que también pueden hacer preguntas, pero déjenme ver por aquí. Ok, acá algunos estaban respondiendo desde acá. Lo que hicieron fue responder con el cuadro de mensajes. Muy bien. Sigan participando en la pregunta que estábamos. Y ahorita regreso para que lo podamos ver. Ok, muy bien. Perfecto. Ya somos más de 500 por acá. Y tenemos, miren, al parecer nos sentimos especialmente más fuertes en la dedicación, en el trabajo duro, y yo creo que tienen razón, específicamente América Latina, los mexicanos tenemos esa característica, pero no solamente América Latina, pero es importante que ese trabajo duro lo combinemos también con información para que ese esfuerzo se dirija específicamente hacia donde queremos que se dirija, ¿sale? Y queremos también que implique creatividad para poder enfrentar esta etapa que estamos viviendo, ¿sale? Bien, pues miren, así más o menos quedó. Principalmente trabajo duro, y en los demás estamos como muy parejos, tanto en creatividad como en solución de problemas, como en conocimiento del tema. Conocimiento del tema de verdad es echarse un clavado a qué es lo que estamos enfrentando, ¿no? Bien. Ok. Me voy a ir entonces ahora a la siguiente parte. Bueno, denme un segundo, ok, aquí estoy y me voy a el siguiente.
Ustedes téngannos paciencia, que ya saben que el internet en esto. Bien. En ese sentido, maestros, maestras, ustedes saben que nuestros programas de estudio en México desde hace muchos años hablan de competencias para la vida. Y una de ellas, que ya ha estado latente, pero aquí está, es la capacidad de adaptación al cambio, ¿sí? De prevenir o de anticiparnos. En este sentido, yo con esto quiero ir aterrizando la importancia de tener esa apertura al cambio y de reconocer lo que nos hace sentir, pero también qué es lo que podemos hacer. Como les comentaba, en los siguientes 2 webinarios vamos a hablar de estrategias específicas para atender la parte académica y la parte emocional de nuestros alumnos. Pero este está pensado incluso para ti, más para ti como docente, ¿sale? Para esto que voy a platicarles lo habla Michael Fullan en Las fuerzas del cambio. La bibliografía completa, de nuevo, viene en la información que se va a poner en el site, pero creo que vale muchísimo la pena porque Fullan nos dice que hay que entender, bueno, en este asunto de la nueva normalidad, que está en todas partes, profes, porque hay que reconocer, papás, que no está la nueva normalidad en la escuela nada más, está en los trabajos, está en la vida familiar, ¿sí? Está en todo ámbito, en el ámbito económico, en el ámbito de salud, o sea, está en todas partes. Y en todas partes, la nueva normalidad no es otra cosa más que un cambio. Yo sé que parece obvio, pero hay que entender que frente al cambio, a veces de casa, a veces de ciudad, a veces de trabajo, no todos reaccionamos igual. Para algunos mudarnos es muy sencillo y para otros es un caos. La forma en la que estás respondiendo a la nueva normalidad es la forma en la que sueles responder a los cambios de cualquier tipo, porque en resumidas cuentas la nueva normalidad no es otra cosa más que un cambio. Y todo cambio implica un problema, pero también un potencial. ¿Por qué? Porque como ser humano tendemos hasta ahora a ser mucho más estáticos, ¿no? A no querer los cambios, pero la realidad es que el cambio implica un problema, un potencial, y además el cambio siempre es complejo. Y específicamente cuando hablamos de la escuela, hay que reconocer que la escuela es una organización, una institución formada por individuos que a su vez forman parte de la sociedad y que entonces lo que sucede en la escuela también tiene impacto en la sociedad, pero no solo en la escuela, también sucede en los trabajos y demás. Pero además tenemos que tener súper claro que como escuela debemos aspirar a ser una organización que aprende. Y mucho más nosotros que somos escuela y nos dedicamos al aprendizaje. Y cuando decimos que aprende, me estoy refiriendo a instituciones que evolucionan. Dirían por ahí, adaptarse o morir. Y esta evolución tiene que responder a 2 escenarios específicos, al entorno, a lo externo, a lo que nos está demandando, en este caso la condición de salud, pero para responder a ese entorno externo, nuestras herramientas principales son lo que tenemos a nivel interno. A nivel interno como individuos y como equipo. Porque el mundo está cambiando muchísimo, pero tu escuela tiene un equipo sólido. Tu escuela tiene un equipo estable. Tu familia puede ser un espacio de estabilidad y de colaboración. Y juntos, a nivel interno, ponerse las pilas y juntar las herramientas necesarias para poder dar la respuesta necesaria a ese entorno externo. Entonces, tendremos que entender la escuela como una organización que aprende y que evoluciona. Que no se queda en lo que hacía, porque si se queda en lo que hacía, no nos estamos adaptando, y si no nos estamos adaptando, vamos a perder vigencia y nuestros alumnos cada vez menos van a recibir y van a desarrollar lo que aspiramos que desarrollen. Ahora bien, en ese sentido, quiero escucharlos a ustedes un poquito más y hablar de qué están dispuestos ustedes a aportar para hacer de su escuela una organización que aprende. Voy a ponerlo más grande la pregunta, que aprende y que evoluciona. Si eres padre de familia, no eres maestro, ¿qué estás dispuesto a hacer tú como papá, como mamá, como tío, como tía, como abuelo, para que la escuela de tus niños sea una organización que aprenda y evolucione? ¿En qué les vas a ayudar? ¿En qué les vas a ayudar tú, director, tú, maestro? Por favor, vayamos respondiendo. Esta es una pregunta que permite una respuesta abierta, es decir, no es de elegir ni de seleccionar, sino realmente se trata de escribir un poquito. ¿Qué estoy dispuesto a aportar para hacer de mi escuela una organización que aprende y que evoluciona? Y yo en un momento más voy a ir poniendo, ya voy viendo que hay
unas 17 personas por aquí que van respondiendo. Lo voy a ir poniendo acá para que lo podamos ver. ¿Qué estás dispuesto a aportar para hacer de tu escuela una organización que aprende y evoluciona? Vamos viendo, lo vamos a poner aquí. Vamos a ir viendo qué estamos dispuestos. Ahorita se los vuelvo a poner para que más lo puedan ver. Vamos, vamos. Ok, aquí. Protocolo, muy bien, actitud, vocación, innovación, adaptación al cambio. Por ahí veía yo varios que me decían, ay, ¿por qué no me aparece? Que me decían prepararme, informarme, adaptar mis estrategias didácticas. La educación a distancia no es dar la clase por Zoom o por Teams o demás. O sea, la educación a distancia requiere varias herramientas y de verdad frente a eso, gracias. Proactivo, compartir los webinars, los documentos adquiridos. De verdad, una manera excelente de prepararse es la serie que tenemos en SM de Mi Aula Digital para herramientas de educación a distancia, sincrónicas y asincrónicas, o sea, como esta que es sincrónica o asincrónica cuando las dejamos y no nos vemos, de verdad es extraordinaria. Por ejemplo, Juclap y demás, hay otras herramientas que están ahí y creo que es algo que si tu colegio está en esa posibilidad, puede hacerlo. Puede prepararse para acá. Capacitarme, iniciativa, muy bien, regreso acá. ¿Qué más estás dispuesto a hacer tú como papá, como mamá, o como maestro, como director? Investigar, extraordinario, maestro. Ya hay muchísimos artículos que nos hablan de cómo lo están enfrentando en otros países que llegaron antes a la pandemia, ¿no? Como China, por ejemplo, y que ya regresó y que ya tuvo que volver a clases y que ya tuvo que volver a confinarse y después volvió a regresar y después se volvió a confinar. ¿Cómo lo están haciendo ellos? ¿Cómo lo están haciendo ellos? Bien. Voy a continuar y de todas maneras ahorita leemos otros elementos más en sus preguntas y esto, ¿no? Yo quiero ir cerrando con esto. Hay que entender la nueva normalidad, maestros, como una oportunidad. Yo creo que la mayoría de nosotros, esta situación nos está moviendo el tapete, como coloquialmente decimos, de una manera en la que nos está obligando a ser creativos y a solucionar problemas aún más allá de lo que ya lo hacíamos en el salón de clases presencialmente. Fulan nos dice que las organizaciones que aprenden no desatienden el entorno ni intentan dominarlo. Es decir, no vamos a cambiar el entorno. Lo que hacen es aprender a vivir con él de forma interactiva. Y por otro lado nos dice que las fuerzas del cambio, las fuerzas como entendido, esa situación que te mueve, que te empuja, ¿no? Son consideradas inevitables. ¿Y saben qué? Son esenciales para aprender y crecer. Piensa todo lo que has mejorado como docente en estos meses gracias a la problemática que te estás enfrentando. Imagina el reto inmenso que sigue y todo lo que vas a aprender en un año frente a una situación de regreso a clases en la nueva normalidad. Qué maravilloso es que los seres humanos podamos aprender de esa forma, ¿no crees? Abraza tu ansiedad, escúchala, no luches con ella, abraza la incertidumbre, no luches con ella, está ahí, te está queriendo mandar un mensaje. Acéptala, siente tu cuerpo, siente cómo se siente esa ansiedad, como si se siente de manera de escalofrío, si se siente como un hueco en el estómago, si se siente como con picazón y fluye en ese sentido. Recuerda que cada reto que estamos enfrentando es una posibilidad de crecer como familia, de crecer como mujer, como hombre, como compañero de trabajo, como director, como ser humano en una era donde lo único cierto es la incertidumbre. Maestros, voy a irme ahorita hacia sus preguntas. Solamente quiero recordarles qué hicimos hoy. Platicamos de dónde y cómo estamos. Sí nosotros, porque además yo no sé si me estás escuchando y eres maestro de escuela pública o privada, si de una zona urbana, rural y demás. Pero también es cierto y te enseñé que en Chipre, a kilómetros, miles de kilómetros, que en Corea del Sur, que en China,
que en Francia, que en Gran Bretaña están luchando y buscando una solución igual que tú, de la mejor forma para su propia realidad frente a una realidad en conjunto. Te conté que lo que sigue es que no vamos a regresar a clases pronto presencialmente al 100, porque además en México necesitamos semáforo verde y bueno, no hemos logrado pasar ni siquiera el amarillo en ninguno de los estados, entonces esto va para largo. Así que tienes que ir pensando y prevenir más bien cómo le vas a hacer para arrancar el siguiente ciclo escolar otra vez un poco a distancia o en el mejor de los casos en un modelo híbrido. Y de ahí te conté que lo más importante que puedes hacer en este momento es tú como maestro aprender a desarrollar en ti esa competencia para la adaptación al cambio, de tal forma que también enseñes a tus alumnos a adaptarse al cambio, a vivir en la incertidumbre, porque si a ti te está tocando, a ellos les va a tocar mucho más tiempo de su vida. Los invito de nuevo a responder la encuesta sobre este webinario. Los invito también a permanecer en los otros dos, que les van a dar ya herramientas muy específicas para el diagnóstico académico y para el diagnóstico emocional de sus chicos a distancia y presencial. Evidentemente, al ser un webinario donde están más de 600 personas, es un poco complicado poderlos escuchar a todos ustedes, pero yo dejo mi red, Aida Floss MX, como un espacio abierto para hablar de esto, porque creo que los maestros necesitamos hablar de esto, ¿sí? Decir cómo nos sentimos y también compartir ideas de cómo le estamos haciendo. Entonces, bueno, para más adelante, si alguien quiere, puede seguirme, pondremos un post y ahí podemos continuar este diálogo, ¿no? Diálogo en torno al aula en la nueva normalidad. Los invito a responder la encuesta y yo, Iván, voy a dejar de compartir mi pantalla para pasarme a ir leyendo sus mensajes y también ir leyendo sus preguntas, ¿sale? Entonces, voy a dejar de compartir mi pantalla. Muy bien, voy a dejar de compartir. Creo que ya dejé de compartir. Sí, ya dejé de compartir. Muy bien. Y me voy a ir a leer sus preguntas. Ok, a ver, vamos a ir viendo. Vamos a ir viendo qué podemos hacer. Si hay alguna otra pregunta, la pueden ir haciendo. Yo, de todas maneras, voy a ir leyendo lo que también tenemos en la parte de mensajes, que también ahí venían varias preguntas. A ver, voy a ir viendo acá. La ocupación con incertidumbre. Ok, a ver, voy a ir viendo. Y si no hay una pregunta, creo que también se vale que nos compartan comentarios, ¿eh? Es decir, si no hay una duda, pero hay una situación de mi escuela lo está haciendo de tal forma y me siento contenta por cómo lo estamos resolviendo, o no me siento preocupada porque no estamos atendiendo a las minorías, a la población vulnerable, pues también, ¿no? Con todo gusto lo pueden ir haciendo. Acá hay una pregunta. ¿Cree posible? Bueno, la leía yo por acá. ¿Cree posible que el humanismo prevalezca en la nueva forma de educación o tendremos otro enfoque para adaptar las tecnologías? Híjole, dependerá, maestro, muchas veces del colegio, ¿no? O sea, incluso del carisma y de la forma del colegio. Es decir, no creo que sea algo que suceda de manera global, sino creo que habrá colegios en donde sí busquen y prioricen esa parte. La realidad es que la tecnología no está peleada con el humanismo en lo absoluto, ¿eh? Es decir, la tecnología es una herramienta, es un medio, pero no es un fin. Y el humanismo sí es una visión filosófica más amplia. Muy bien, ok, a ver, voy a irme para acá. Voy a ir viendo seguramente acá las preguntas. Gracias por las felicitaciones. Esto se queda grabado y de hecho hay un site en donde está toda la información. Incluso hay una infografía para esto. Lo vamos a ir viendo. Algo muy importante es que busquemos adaptar las herramientas a su contexto actual y cada quien sabe qué herramientas tiene y a veces es una computadora, a veces es solamente un WhatsApp, ¿sí? Pero bueno, pues está ahí esa posibilidad. A ver, nuevos, me voy acá, a ver. Estoy buscando las preguntas. Ok. En tema, bueno, ok, a ver, hay una situación, y es que hay políticas educativas a nivel autoridad, ¿sí? Y el tema es que muy probablemente
nosotros no tengamos injerencia en esas políticas educativas de manera directa. A veces podemos estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Lo que les quiero decir es que esto de verdad está pasando en todo el mundo. O sea, si no es culpa de nuestro supervisor, ni de nuestro presidente municipal, ni nuestro gobernador, ni nuestro presidente, ni nada. El acuerdo y el desacuerdo está en todos los países. ¿Y por qué? Porque la realidad de cada uno es distinta. Entonces, una política pública, pues a veces no responde a las necesidades de otro. ¿Cómo abordar el área digital en el área preescolar? ¿Necesitas más el contacto físico? Definitivamente en el área preescolar hay que priorizar el contacto físico y el contacto real, o sea, la vida en la real. A lo mejor tendríamos a trabajar la parte digital a través de videollamadas y demás como para el diálogo, para que se vean, para que interactúen un tanto, pero definitivamente muchas de las actividades que tenemos que dejar son asíncronas, es decir, no en el momento, sino dejarlas a los papás para que entre ellos busquen hojitas, fichas, para que cataloguen. Y ahí sí, la labor del padre de familia o del tío o de la abuela, porque ojo, profes, papás, a veces la mamá no puede o el papá no puede, pero hay alguien más en la familia, hay un tío, hay una tía. Apóyense en esa red que tienen, en un vecino, en tu mejor amigo que tiene esa posibilidad y hagamos tribu, a lo mejor con el vecino del departamento de enfrente que también tenemos distancia, pero no tanta como con la abuela que no vemos. Entonces, ahí maestros de preescolar definitivamente necesitan más pensar en una educación a distancia asíncrona, es decir, encargar guías con actividades de hacer, no de rellenar hojas, sino de hacer, de irte a buscar, a lo mejor una guía de encuentra 3 hojas de diferente forma y explica y platícame de qué es. Sale de ese tipo de elementos que están por ahí. Sigo buscando cómo trabajar la parte emocional. Osvaldo Teos va a estar en este asunto. Estoy buscándoles aquí para que podamos, para que les diga yo, pero bueno, hoy es miércoles. El lunes está la maestra Licitania con la parte de académica y exactamente en una semana está el maestro Osvaldo Teos con la parte emocional de diagnóstico de emocional para trabajarla y él les va a dar unas herramientas maravillosas. Hablan por acá incluso de armar un grupo de docentes de apoyo maravilloso, o sea, armen, tengan esa iniciativa porque creo que es importante. Ya hay varios grupos en las redes sociales en las que se pueden armar como subredes, pero adelante, es una muy buena idea. Una vez que identificas cómo te sientes, ¿qué sigue? Híjole, bueno, maestro, si ya identificó cómo se siente, maravilloso. Y la segunda es, acéptalo. Acéptalo, siéntelo. O sea, déjate sentir y busca en el mejor de los casos, ya que te sientas, o sea, pero siéntelo es cómo se siente en el cuerpo, cuál es la sensación, es frío, es caliente, tu corazón se acelera, tu respiración. Y una vez que ya lo tienes más claro, y una vez que estás ahí, de entrada es no luchar contra él en lo absoluto, y de ahí escuchar cuál es el mensaje de ese sentimiento. Es decir, el miedo generalmente el mensaje que nos manda es estar alerta, atentos frente a un posible peligro. Es decir, nos manda un mensaje de protección, por ejemplo, ¿no? Por decir un comentario muy rápido. Entonces, en ese sentido, creo que es muy valioso que escuches el mensaje de esa emoción que tienes. Una vez que identificas cómo te sientes, perdón, esa es la que estábamos ahí, ¿cómo puedo ir sensibilizando a los papás que se sienten preocupados? Maestra, pues mira, creo que un escenario importante podría ser escucharlos. O sea, abrir un espacio dentro de las posibilidades de su colegio, porque no conozco la situación, pero en donde ellos puedan expresar esas dudas. Y creo que a veces si decimos lo que sentimos, ya estamos un paso adelante, y además tú vas a saber muy bien hacia dónde dirigirlo. Si la inquietud de los maestros, de tus papás, la mayoría es por el tema de no tengo trabajo y cómo voy a pagar la colegiatura, bueno, pues habrá que encaminar las acciones para allá. Pero si la inquietud es, mi hijo ya está empezando a padecer ansiedad por no salir, ya está empezando a deprimirse porque no ve a sus amigos, entonces habrá que ir atendiendo esa situación. Entonces creo que una parte importante es irlos escuchando y de ahí, de verdad, SM y en general en las redes y en línea, hay una serie de conferencias maravillosas para papás que los orientan en ese sentido. Entonces, creo que por ahí podríamos hacer podrían hacer un listado de conferencias cortas para papás en donde ellos puedan ir expresando esa situación.
Gracias. ¿Cómo manejar la resiliencia en la nueva normalidad? Maravillosa pregunta. La resiliencia es esta, no me quiero equivocar, pero le voy a nombrar habilidad. Podría ser competencia, no sé, no me siento experta para poderla definir, pero es aquello que te permite superar momentos sumamente complicados. Y hoy la resiliencia es una herramienta clave de la competencia de adaptación al cambio. Entonces, de verdad, creo que es algo que va dentro de la adaptación al cambio. Hablábamos de que implicábamos solucionar problemas, creatividad, informarnos y demás. Bueno, la resiliencia es una de las partes. Y bueno, aunque habrá un webinario específico para trabajar el tema del diagnóstico emocional, hay ya muchos recursos educativos en la web que trabajan sobre resiliencia. De verdad, profes, dense el tiempo cuando puedan, porque yo sé que estamos hasta el full de cosas, pero dense el tiempo de echarle una buscadita en cualquier buscador de red sobre recursos de resiliencia para primaria, por ejemplo, o cómo trabajar la parte, cómo trabajar lo emocional con mis alumnos. De verdad se van a impresionar porque les cuento algo, tenemos la ventaja de no ser los primeros en la pandemia. Nos llegó 3 meses después y prácticamente mes y medio después de que llegó a Europa. Por tanto, ya hay mucha gente que lleva ese mes y medio de adelanto y que nos está dando ya recursos maravillosos. Yo me voy a dar el chance de buscar algunos y los voy a postear en mis redes, pero será maravilloso que ustedes ahí respondan y compartan otros recursos sobre resiliencia y sobre competencia para la vida. ¿Cómo sensibilizar a los padres? Les digo una cosa, yo creo que la mayoría de los padres ya están muy sensibilizados. Ahora el punto es que la mayoría de ellos están tan sensibilizados que están como que en pánico y a lo mejor están dando vueltas y no saben qué hacer, ¿no? Entonces, más bien yo creo que algo importante es escucharlos. Hay que abrir un canal, pregúntenles cómo se sienten con la forma en la que trabajaron, si les funcionó o no. Porque pues tú, profe, mandaste tu maravillosa cantidad de tareas y diste tus clases en líneas, pero no sabes cómo le fue a la familia con eso. Entonces, abran un diálogo, escuchen las sugerencias que los papás puedan darles. Oye, ¿sabes qué, maestra? Creo que la clase en línea tal vez podría no ser a las 11, sino podría ser a las 8, no sé, como ejemplo. Y para eso pueden ocupar tipo Google Forms, SurveyMonkey, una serie de herramientas digitales para que ustedes hagan preguntas, cuestionarios o incluso foros como estos Zooms para hablar un poquito de esto, ¿no? Muy bien, sigo. ¿Cómo podemos trabajar las herramientas de las TIC? Maestra Daisy, que usted preguntó, hay una serie de SM que se llama Mi Aula Digital, que son 4 webinarios para el aula sincrónica como esta, donde, por ejemplo, yo ahí aprendí a usar Hooklab. Lo que hicimos hoy, que fue la presentación con preguntas e interactivas, yo lo aprendí en Mi Aula Digital, en un webinario de nosotros. Entonces, hay 4 para clases sincrónicas como estas y 4 para clases asincrónicas, es decir, que tú no te vas a conectar con ellos en vivo y les vas a mandar tarea o actividades. De verdad, mi recomendación en el site de Mi Aula Digital DSM, extraordinaria, para cualquier nivel, desde preescolar hasta universidad o posgrado. Yo voy a dar un diplomado para profes ahora en verano y voy a estar, o sea, de verdad me estoy ocupando de todas estas cosas que estaba aprendiendo en SM. Muchas gracias por las recomendaciones y las felicitaciones. De verdad, les invito voy a poner al ratito un post y les invito a que continuemos el diálogo. De verdad necesitamos hablar de eso como maestros. Nos merecemos hablar de eso como maestros y como papás. Muy bien, acá el moderador ya nos está poniendo ejemplos. Muy bien, del site de talleres, donde están todos los talleres desde marzo. De verdad, es es como un vagón de oro, pues, es maravilloso. Y el de Mi Aula Digital, que es específicamente para las clases. Y si les gustó la interacción con Hooklab, que fue lo que estuvimos haciendo, pues es que les cuento que es facilísimo y gratis y es algo que tú puedes hacer en tus clases. Entonces, bueno, por ahí va. No sé si se me esté pasando alguna pregunta, Iván, pero ya entiendo que necesito irme de aquí para que tú puedas ir cerrando. Entonces, listo. Ya no digo nada, Iván, vas. Gracias, Aida. Al contrario, estamos muy agradecidos por este taller y por las herramientas que nos has proporcionado. Creo que es una buena visión, unas buenas herramientas que nos has puesto a la mano para abordar esta nueva normalidad. De mi parte, pues agradecerte, Aida, muchísimo el trabajo, la preparación y este tiempo dedicado a los profesores.
y a los profesores también agradecerles el hecho de que nos hayan acompañado. Aprovecho, profesores, para invitarlos una vez más a los siguientes 2 talleres que tenemos en este bloque. El siguiente es el próximo lunes, 29 de junio, diagnóstico académico, ¿dónde se encuentran mis alumnos en este momento? A cargo de la maestra Luisitania. Y el 1 de julio, titulado Diagnóstico Emocional, Virtual y Presencial, a cargo del maestro Osvaldo Teos. Además de estos talleres, profesores, tenemos también los talleres de preescolar. De hecho, el día de mañana tenemos uno de ellos, titulado Historias de Familia, Juegos de Mesa, Palabras y más Palabras. A esta misma hora, a las 4 de la tarde, el día de mañana. Y el día de hoy tenemos también a las 6:30 una conferencia para padres titulada Padres de antes, hijos de ahora. En fin, maestros, continuamos con las actividades de parte de Grupo SM. Les invitamos a que sigan participando en ellas, las den a conocer, ingresen a nuestra página de Facebook, ahí encontrarán todavía más actividades, por ejemplo, tardes de cuentacuentos y algunas experiencias más. Así que, de mi parte, maestra Ida, agradecerle muchísimo este tiempo y a los profesores también por haberse tomado este espacio. Gracias a todos y que pasen una excelente tarde y aquí los esperamos.